Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel David Beltrán Romero. Soy del curso 1002, décimo. Estudio en el Colegio Gabriel Betancur Mejía y estoy en el programa de Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras. En este video les voy a hablar sobre el tema de los impuestos. Para este video realicé un índice o un mini esquema, en el cual este se divide en 9 partes. La primera es ¿qué son los impuestos? La segunda es ¿para qué sirven los impuestos? La tercera es ¿cómo se clasifican los impuestos? La cuarta son los impuestos directos y ejemplos. La quinta son impuestos indirectos y ejemplos. La sexta son las tasas. La séptima, contribuciones para fiscales. La octava son impuestos nacionales y ejemplos. Y por último, la novena son impuestos territoriales y ejemplos. Número 1. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestación de servicios. Número 2. ¿Para qué sirven los impuestos? En definitiva, los impuestos sirven para financiar necesidades públicas. Algunos de los gastos que se pagan con los impuestos son gastos educativos. Esto proviene del estudio en colegios o en universidades públicas. Gastos sanitarios. Esto proviene en los hospitales públicos. Gastos en seguridad y defensa. Este incluye todo tipo de defensa que tengamos en el país o en la ciudad. Gastos de las pensiones. Este es el salario mensual que le otorga el gobierno a las personas mayores de 70 años. Gastos de infraestructuras son los arreglos del país como de la ciudad. Gastos de recogida de basuras y abastecimientos de agua potable. Y por último, gastos de transporte público. Número 3. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos se clasifican de la siguiente forma: impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, contribuciones, impuestos nacionales y impuestos territoriales. Número 4. Impuestos directos y ejemplos. El impuesto directo es aquel que grava directamente a la persona, sea natural o jurídica, lo que permite indicar directamente al contribuyente sobre él que recae el tributo. En los impuestos directos, el sujeto responsable y el sujeto económico coinciden, es decir, que quien tiene la obligación de pagarlo es la misma persona que tiene la obligación de declararlo. Entre los impuestos directos tenemos, por ejemplo, el de renta, industria y comercio, riqueza o patrimonio, predial y los de vehículos. Son impuestos que recaen directamente sobre un contribuyente plenamente identificado, lo que permite determinar con claridad su capacidad de pago o contribución, lo que a su vez permite implementar el principio de progresividad tributaria, en la medida de que se pueden introducir tarifas más altas para ingresos o patrimonios más altos. El impuesto directo, al permitir individualizar al sujeto pasivo, hace posible diseñar un impuesto en cierta forma a la medida de cada uno. El impuesto directo es cobrado directamente al contribuyente, como cuando presenta la declaración de renta y ésta le indica que debe pagar X millones de pesos a la DIAN. Número 5. Impuestos indirectos y ejemplos. Los impuestos indirectos se caracterizan porque no recaen sobre la persona, sino sobre transacciones que ésta realice, como consumos, compras, etc. En el impuesto indirecto, el responsable del impuesto es distinto al sujeto económico obligado a pagarlo, como en el caso del IVA, que una persona lo declara y otra el consumidor final.
es quien efectivamente debe pagarlo. Es indirecto porque lo que está grabado es la actividad más, no la persona, pero la persona indirectamente termina pagando el impuesto cuando realiza la actividad o la transacción sujeta al impuesto. Un ejemplo es el impuesto de las ventas, IVA, en el que la persona paga el impuesto solo si consume un producto o servicio que está grabado con el IVA. Los impuestos indirectos son regresivos en la medida en que no consultan la capacidad económica de quien debe pagarlo. El IVA del 19% debe pagarlo tanto el que tiene mucho dinero como quien no tiene absolutamente nada. Así, una persona con un ingreso de un salario mínimo paga el mismo IVA que una con un salario de 100 mínimos. Si bien en los impuestos indirectos se puede establecer cierta progresividad. Esta es el parcial, como cuando a ciertas transacciones tiene una tarifa más elevada, como en los bienes de lujo que solo las personas con cierta capacidad de pago pueden adquirir. El impuesto indirecto también refleja cierta inequidad, porque contempla beneficios que aplica a todos por igual, tanto a los que no tienen dinero como a los que tienen mucho. Es el caso de los productos exentos de IVA, donde las clases altas terminan beneficiados cuando dicho beneficio solo debería ser para los menos favorecidos. Número 6. Tasas. Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa se paga cuando se ocupa o consume un servicio ofrecido por cualquier entidad estatal. La tasa es un pago voluntario que el ciudadano hace para poder acceder a un servicio o beneficio ofrecido por el Estado. Un parafiscal es un pago que deben hacer personas y empresas para financiar una entidad pública o un servicio prestado por el Estado. Ciertos servicios públicos requieren de la contribución de algunos sujetos para su financiación y se impone según el tipo de servicio. Las contribuciones parafiscales no se imponen a todos los ciudadanos, sino a una parte de ellos según los criterios del legislador. Tal es el caso de las contribuciones parafiscales al SENA y CBF, cajas de compensación y las mismas entidades de seguridad social. Las contribuciones parafiscales se caracterizan porque quien las paga no tiene derecho a una retribución directa, beneficiar a otras personas o sectores, lo que las diferencia de las tasas. Los ingresos parafiscales tienen una destinación específica, pues se crearon con un objeto claro y definido que debe ser cumplido. Los parafiscales buscan dotar a las entidades beneficiadas con recursos autónomos en función de las destinaciones específicas de tales contribuciones. Número 8. Impuestos nacionales y ejemplos. Son aquellos de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. Estos pueden ser directos o indirectos. Algunos ejemplos de impuestos nacionales son retención en la fuente, IVA, impuesto de timbre, impuesto al patrimonio, impuesto sobre la renta, gravamen a los movimientos financieros, impuestos sobre vehículos automotores y finalmente impuestos predial. Y por último, número 9. Impuestos territoriales y ejemplos. Son aquellos impuestos directos o indirectos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios y distritos, y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales como asambleas y consejos, pero dentro del marco que la ley nacional ha impuesto. Algunos ejemplos de impuestos territoriales son impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, impuesto predial unificado, sobretasa a la gasolina, impuesto de delineación urbana, impuesto de espectáculos públicos, estampillas y finalmente impuesto sobre vehículos automotores. Y bueno, eso ha sido el video del día de hoy. Antes de despedirme, espero que se suscriban a mi canal y le den un like y nada,
Ojalá les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Gracias.